bueno, vamos a hacer un merge tú y yo, vamos a contarnos un poco, ¿no? Un estatus de una emprendedora IA Native, una licenciada en matemáticas, una experta en IA, Machine Learning, que has estado estudiando, investigando, dando clases, sigues haciéndolo. O sea, todo esto a mí me genera mucha curiosidad, ¿no? Y cosas que a ti también constantemente te resuenan, ¿no? Y tienes intereses de divulgación, ¿no? Como emprendedora IA. Y bueno, pues vamos a explorar juntos ese terreno, Merge. Muy guay, sí. Yo soy una emprendedora rara, te diría. Soy una emprendedora mayor. Ah, mira. Soy una emprendedora mayor. Una late founder. Una late founder, sí, porque empecé a emprender con... A ver, no voy a... A ver qué calcule más yo. 40. No sé ni cuántos años tengo. Más 40, Más pongamos. 40, sí, eso es. Vale. 40 plus. Y eso no es normal, ¿no? Yo creo, no sé, ¿tú conoces mejor el ecosistema emprendedor? Pues sí que es cierto que es bastante curioso tu caso, porque es curioso, y justo hoy también estaba viendo otro profesional que estaba haciendo un contenido en LinkedIn y diciendo, tengo 51 años, me acaban de invitar a hacer un executive en Harvard y en el MIT, algo que jamás hubiera podido hacer porque no había estudiado tal y cual, pero como he emprendido, tengo una startup y bueno, me han invitado. Ha llegado a ese punto. Me quedé pensando, pensé en ti, pensé en muchas emprendedoras que estáis haciendo mucho y que quizás falta esto, ¿no? Como conoceros. Sí, yo a veces pienso en estos temas porque me parece importante como sociedad, ya que estamos, ¿no? Creo que el emprendimiento no está suficientemente valorado. Creo que sí se habla mucho de emprendedores, tal, pero me parece que, o sea, no está nada valorado para lo que esto supone, o sea, la lucha, el esfuerzo, el sacrificio y el impacto que podemos conseguir los emprendedores, ¿no? Que a veces pues fracasamos no es el tema de fracasar, ya se dice, ¿no? Que cuanto más fracases, pues mejor para más aprendizajes, pero me refiero más al, pues que es un proceso súper duro, por lo menos en mi caso así lo ha sido y a todo el mundo que le oigo hablar de emprendimiento, lo coinciden. Yo ya sabía dónde me metía, porque ya me habían contado muchas veces que esto era muy duro, pero bueno, no será para tanto, ¿no? Me encanta. Es muy duro y creo que es muy, y está mal que yo lo diga, pero es que yo creo que es muy de poner en valor a la gente que hacemos esto, ¿no? Pero claro, totalmente de acuerdo. El contexto de cambiar la perspectiva sobre el emprendimiento es clave. Número 2, la edad, esa gerontofobia hay que eliminarla, o sea, es decir, no hay un punto de anclaje entre la idea de emprender y la edad, no tiene ningún tipo de asociación y está demostradísimo en la historia del emprendimiento y de las invenciones y de grandes mentes brillantes de toda la época humana hasta hoy, que ha demostrado justamente esto, que no tiene que ver la edad, tiene que ver el set mental que tú aplicas en el momento adecuado. Sí, pero yo me refiero más un poco al hecho de que me parece interesante entender o sea, creo que sí o sea, no sé hasta qué punto solemos reflexionar, ¿no? Sobre qué variables pueden facilitar el emprendimiento, incentivar el emprendimiento, o pueden ser un freno para el emprendimiento, porque creo que socialmente nos estamos perdiendo muchas oportunidades de que muchos emprendedores en potencia lo hagan. Yo conozco un montón de gente súper brillante a mi alrededor, que serían unos emprendedores brutales, y necesitan ayuda y no lo van a hacer ya, ¿no? ¿Por qué no lo van a hacer? Pues porque hay pocas locas como yo, ¿no? Que con 40 y pico años, 3 niños, una hipoteca y un trabajo fijo, estable en la universidad, guay, lo dejen todo para emprender, ¿no? Entonces, claro, el nivel de exigencia, o sea, lo que te implica algo así es tan heavy que hay que tener un punto de inconsciencia para darlo, con lo cual ya hay, pues, estamos restando muchas probabilidades de que esto pase, ¿no? Y claro, yo me refiero también al hecho de que igual como sociedad tendríamos que articular otros mecanismos para que gente que tiene un potencial de emprender y de, por tanto, aportar mucho valor a la sociedad, lo haga, ¿no? Voy un poco por ahí, mi discurso va un poco por ahí, ¿no? Es muy interesante, me parece... Bueno, primero felicitarte de verdad porque, algo que nos une es eso. Yo cuando te vi en Beck haciendo una presentación con ese apasionamiento, digo, ¿what? No, como pedazo de emprendedora, de persona que está ahí, lo recuerdo perfectamente, había como 60 personas o más y estabas en tiempo real enseñándolo de la web, no funciona, solucionas
aguantas esa presión, sigues adelante, lo terminas de hacer bien, sigues apasionada, no rompes esa dinámica con la que tú ibas, esa energía. Luego grabamos y lo mismo, y claro, en un momento lo tienes. Niños, la empresa, lo que decías tú, ¿no? Das ese salto, apuestas. Luego lo de la hipoteca, me fui enterando posteriormente y digo, wow. Y de verdad, o sea, no hay que infravalorarlo, sino hay que ponderarlo, porque si tú tomas una decisión de saltar al vacío, por esa yo entiendo y te pregunto, ¿por qué lo hiciste? Lo hiciste porque era una sensación de, esta es mi oportunidad y basta, se acabó, voy a por ello. O sea, ¿qué te impulsa realmente a hacer todo esto? Sí, es un algo que llevamos dentro, ¿no? La gente que somos emprendedores, todos lo llevamos ese veneno un poco dentro, yo creo, ¿no? Que en mi caso me ha ido surgiendo con los años, igual cuando tenía 20 y pocos, ¿no? Hice un MBA y tenía un compañero de máster que estaba como muy obsesionado con emprender, y yo le miraba y decía, yo, ¿para qué? A ver, que yo lo que quiero es tener un trabajo fijo para poder comprarme una casa y tal, y luego, pero sí que a raíz de ahí pues fui poco a poco quizás generando esa semilla dentro, ¿no? Y yo creo que los emprendedores tenemos como una necesidad interior de crear, de construir, de demostrar, no sé si es también un tema de ego, de aportar, no es una mezcla de cosas, pero es como algo que dices, o sea, lo tengo que hacer, ¿no? Lo tengo que hacer. Total. Es así, ¿no? Y yo conozco mucha gente que tiene esa cosa dentro, pero no lo va a hacer. Ya no lo va a hacer, ya es tarde, ¿no? Ya digo lo de la edad un poco por eso, ¿no? Y me da pena, ¿no? Porque no lo va a hacer y es tarde. O igual no, igual con 50 o 60 se lanzan, pero es complicado, ¿no? A nuestra edad. ¿Pero tú por qué lo hiciste? O sea, porque tú ibas detectando en esas organizaciones en las que participabas que las cosas no se hacían del todo bien, o que tú podías hacerlas mejor. O sea, ¿qué sucedía ahí dentro? Sí, yo he sentido muchas veces que en mi experiencia profesional como asalariada que tenía cosas que aportar y que no se me estaba dejando quizás aportar todo lo que yo quería, o que si estaba esperando a que otros, ¿no?, me dieran las oportunidades, pues es que, a ver, ¿para qué voy a esperar a que tú me des la oportunidad? Si no me la das, pues chico, tú te lo pierdes, ya me la busco yo por mí misma, un poco esa rebeldía también quizás, ¿no? Pero sí esa necesidad de construir y hacer cosas. Yo llevaba ya mucho tiempo rumiando el tema del emprendimiento, tenía esa necesidad hace tiempo, porque creo que era una vía para mí de demostrar, ¿no?, y de poder hacer, de poder construir cosas, ¿no?, a mi forma, a mi medida, igual como a veces en las organizaciones pues no puedes hacer lo que te da la gana, obviamente, ¿no? Poder ser dueña de tus propias decisiones, etcétera, ¿no? Un tema, y generar tu mundo también, ¿no? Claro, generar tu mundo, lo que suena tan bonito de poder decidir tu tiempo, etc., ¿no? Pero eso es verdad. Eso es luego verdad. Luego bueno, ya sufrimos esa libertad, ¿no? La sufrimos en realidad, porque sí. No es tan así como... Luego ya también te dicen, no vas a ser dueño de tu tiempo, vas a ser esclavo de tu empresa, y también es así un poco, ¿no? Pero bueno. Y autoesclava de ti misma, totalmente. ¿no? Tal cual. Y luego hay un tema aquí en este proceso, que yo toda mi vida estudiando, toda mi vida tal, ¿no? Y quizás también la influencia de nuestros padres, que todos la tenemos, yo, mi padre también, siempre en el fondo sé que he querido que esté orgulloso de mí, y ha sido una de las palancas que me ha motivado muchas veces en la vida a hacer cosas. Todos tenemos alguna cosa de esas, yo creo, en nuestro viaje vital, ¿no? Y luego hay, claro, ¿qué pasa? Que de repente aparece la maternidad. Poco se habla, ¿no? Aparece la maternidad, ¿no? Me parece increíble, vamos, que puedas hacer todo eso a la vez. Claro, entonces a mí en la maternidad me supuso un momento de parón, ¿no? Cuando hablamos del emprendimiento femenino y tal, yo no puedo evitar, ¿no? Me da rabia porque a veces es como que se nos trata un poco de que somos un poco lloronas, igual las mujeres a veces en estas cosas y tal, ¿no? Pero es que creo que tampoco está reconocido, ¿no? O sea, yo lo siento, pero, o sea, no sé... ¿Qué es la parte no reconocida? Yo creo que la parte no reconocida es que en esa construcción de sociedad, en ese valor que aportamos todos a la sociedad, en ese Producto Interior Bruto que generamos, en esa riqueza que generamos, etc., ¿no? Ahí hay una labor que se me pone la piel de gallina. Adelante. Hay una labor que no solo hacemos las madres, que por supuesto también hacen los padres, pero pues cada vez está más equilibrado, pero muy especialmente yo lo que veo, por lo menos en mi entorno, ¿no?, es que hay un peso muy, muy importante en los roles femeninos que se toman el trabajo, el tiempo, el amor de criar a esas personitas, dedicarles, en mi caso, todo. O sea, paré muchísimo tiempo, o sea, bueno, paré, luego retomé, excedencias, reducciones de jornada, etc., pero dediqué mucho de mi
mi energía y de mis recursos en esos momentos, que pues, podía haber destinado a crecer profesionalmente, a generar empresas o a generar otro retorno a nivel profesional, y lo decidí, gracias a Dios, porque fue una decisión afortunada por mí, o sea, tuve la suerte de poder dedicarme a eso en aquel momento. Y creo que eso también es algo que socialmente no está reconocido, porque es que si no tuviéramos esas personas, hombres o mujeres, me da igual madres o padres, que se dedican, ¿no? Durante ese tiempo en cuerpo y alma a criar esas criaturas que nos necesitan, o sea, lo siento, pero es que es así, o sea, nos necesitan, 100%. necesitan nuestro amor, nuestro cariño, nuestro tiempo, nuestra compañía, o sea, nos necesitan. Y eso es un activo que estamos generando también como sociedad, ¿no? Sí, y eso sí, creo sí. que no está suficientemente reconocido en general, ¿no? Total, yo siempre con mi madre pensaba que eso, ¿no? Como sufría como niño, de decir, ella está, ¿no? Delegando todo aquí, sus deseos, sus sueños, sus anhelos, ¿no? Y en nosotros, lo está proyectando físicamente porque está aquí todo el tiempo con nosotros. Y obviamente luego ella se seguía desarrollando y demás en casa, pero nos acompañaba y hizo ese 100% de foco en nosotros, lo cual voy a agradecer 100% toda mi vida. Y es curioso porque lo que estás diciendo tú es ¿no? Que ese parón, que luego, claro, tú tienes luego ese momento de decir, hay un momento en el que dices, vale, ok, no va a ser 30 años esto, sino es un lapso de tiempo para asegurar esa maternidad de forma, ¿no? Blindarla para que esas personitas estén como fuertes, pero cuando es el momento en el que tú dices, vale, ok, ya he sacrificado, pero no voy a sacrificar al 100% porque ya no hace falta, ese momento es interesante, ¿eh? ¿Cómo lo decides? ¿Cómo lo procesas? Pues yo justo cuando estuve con mis críos y tal, cuando eran más chiquitines, estuve combinando esto pues con excedencias, reducciones de jornada en mi trabajo, pero yo ya con mi tercer hijo yo ya tenía claro que no quería volver a mi anterior empresa, ya creía que era el momento de emprender. Y entonces ahí estuve una época, cuando él era todavía chiquitín, que estuve pues ya montando un bot. Entonces es verdad que a mí la maternidad me supuso un parón profesional. Es a lo que me refiero también. Esto es un parón y tiene una repercusión económica en tiempo, en desarrollo profesional, etc. De hecho, cuando volví al mundo laboral, entre comillas, había una ola ahí de que todo el mundo estaba hablando del Big Data para aquí, Big Data para allí. Yo llevaba toda mi vida trabajando como científica de datos y era como, ¿qué ha pasado? O sea, que no me he enterado, ¿no? He estado como en una burbuja, ¿no? Entonces, y ese fenómeno burbuja es interesantísimo también, sí, claro. Sí, estuve un poco ahí con mi máquina de coser, con mis pañales, ¿no? Y sí que pues hacía cosas, sobre todo estuve aprovechando mucho para formarme en temas de marketing digital, ¿no? En caminos, porque en aquel momento para mí el mundo del data science no era una vía de emprendimiento, ¿no? Era mi expertise, pero en aquel momento no detectaba que hubiera una necesidad de mercado, con lo cual yo muchas veces me planteé tirar por ahí, pero es que decía, ¿y a quién voy a vender yo esto si en Euskadi no hay empresas? Por eso enfocaste a sumar skills blandas. Eso, sumé otro tipo de skills, el tema del marketing digital y tal, y estaba como un poco... Muy interesante. Y también es verdad que en la parte de la maternidad, el hecho de pararme, creo que también reforzó un poco este viaje hacia el emprendimiento, ¿no? Porque creo que otras personas han tenido que seguir en piloto automático, ¿no? Muy bueno. Y a mí ese parón que tuve la oportunidad de hacer, que no todo el mundo tiene la oportunidad de parar un poco, no bajar el ritmo por lo menos, sí que esa carrera del hámster de la que tanto se habla, ¿no? Pues me hizo un poco, en cierta forma, el replantearme cosas y ahí hasta me estaba planteando pues ser emprendedora, pero de ámbitos que no tienen nada que ver con el tecnológico. O sea, hubiera montado, yo qué sé, un proyecto de cualquier cosa, ¿no? Pero porque digital. el gen de construir está ahí. El gen de construir está ahí, sí, totalmente, ¿no? Entonces, ahí en ese momento, cuando ya, pues eso, me monté un bot que hacía no sé qué cosas y tal, y mi idea era un poco ir mientras mi chiqui era todavía chiquitín y tal, aproveché un poco con esa parte y ahí surgió la oportunidad de ir a montar un grado de ciencia de datos, ¿no? Con Mondragón Universitat. Entonces, querían gestar el primer grado de ciencia de datos de Euskadi, que fue el que montamos nosotros, y claro, en ese momento que yo tenía más el chip puesto en voy a emprender, dije, ostras, es que esto es una oportunidad maravillosa, ¿no? El poder construir un grado universitario de esa profesión nuestra que hasta ese momento no tenía nombre y darle forma, ¿no? Entonces, había ya un indicio de que esa parte ya de pura investigación, donde no veías,
aquí ya hay algo. Entonces te Sí. centraste en la parte educativa como un principio, ¿no? De todo esto. Eso es, porque ahí en la uni también pues hacemos mucho también de consultoría también, ¿no? Estábamos ahí, estuve también el tiempo que estuve en la universidad, pues tuve la oportunidad de pues trabajar en distintos proyectos con distintas empresas, ¿no? Y ya sí que tuve ya la constatación, digamos, de que efectivamente mi mundo era un mundo en el que ya sí se podía emprender, ¿no? Porque realmente esa necesidad existía, las empresas necesitaban ayuda y acompañamiento para todo esto que es el mundo del machine learning, deep learning, la parte de la IA del dato, ¿no? Antes pre-ChatGPT, ¿no? Entonces yo justo emprendí antes de 2 años antes, te diría aproximadamente 1 año y medio antes de que apareciera. O sea que ahí había mucho nivel de riesgo también, ¿no? Mentalmente diste un salto y sabías que no había nada claro. No había nada claro. Había un riesgo de chocarte con que realmente eso que yo sospechaba, que es que las empresas necesitaban ayuda para que gente como yo les ayudara a aprovechar su dato, ¿no? y a utilizar el poder acelerador, ¿no? de la inteligencia artificial en sus procesos, etc., pues había un riesgo porque las grandes sí que lo tenían y tenían esa necesidad identificada, pero obviamente pues las grandes no iban a trabajar conmigo que no tenía una marca todavía por detrás ni nada, entonces estaba el riesgo ese, y las pequeñas tampoco era tan fácil detectar, ¿no? estos proyectos. ¿Qué fricciones hubo? Porque tuvo que haber fricciones, o sea, sales de esa burbuja, el estado ambiental cambia, ¿no? Es decir, esas fuerzas son diferentes. Tú estabas en un seno familiar, muy contenida, obviamente haciendo un reskilling muy interesante también y muy apropiado, muy inteligente, ¿no? Porque intuías. Y luego ya rompes la burbuja, ya todo más o menos ordenado, y das ese paso a ese mercado. ¿Y cuáles fueron esas fricciones iniciales antes de emprender? O sea, ¿sentías que por ser mujer hay algún tipo de fricción o hay un sesgo ahí? O sea, ¿qué has notado, honestamente? Yo creo que bueno, alguna cosa siempre hay por ahí, pero en general no tanto por ser, o sea, esa parte no la veo que me haya tocado sufrirla. Igual, hombre, el mundo industrial sí que es un mundo muy masculino, el mundo tecnológico también. ¿Pero qué significa eso? que infravaloren lo que dices. No, quizás o que no te tanto, pero incómoda. no, pero bueno, igual al final no, sí que puede suceder igual pues que las formas de relacionarnos igual son un poco diferentes, bueno, pero no nada relevante, no. Nada relevante. Yo creo que no, yo creo que no, yo me he sentido siempre valorada como profesional en ese sentido, ¿no? Eso. Más siento un poco la carga un poco de lo que te decía antes, de que si ya emprender de por sí es duro, ¿no? Y exige muchísimo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, que tengo 3 niños pequeños y yo quiero estar presente en la vida de mis hijos, como los padres, ¿eh? No digo que solo sea un tema de madres. La fricción del tiempo ahí, ¿no? La fricción del tiempo, ¿no? Esas mochilas de que si ya de por sí emprender es una mochila muy grande, pues y además tienes que añadirle la mochila, ¿no? De tus niños, porque yo también quería ser emprendedora por poder ubicar mi oficina cerca de mis niños, por poder organizar mi tiempo a medida de poder llevarles al cole y recogerles, por poder, ¿no? También no perder esa parte de mi vida que luego va a seguir y que les voy a perder porque van a estar menos tiempo conmigo. Entonces es un momento vital en el que tú también quieres aprovechar. Yo si algo tengo que elegir en la vida, tengo claro que elegiría, sin duda, ante todo y sobre todo, ¿no? Que es a ellos. O sea, claro. Eso para mí, vamos, o sea, no hay nada que se le parezca, ¿no? Y eso es bonito porque en realidad ya te hace un eje en la toma de decisiones, ¿no? Porque estableces ese punto cero como algo claro y a partir de ahí construyes en función de esa idea, ¿no? Eso es. Lo que pasa es que luego la realidad te recoloca y te das cuenta de que... ¿Qué te ha recolocado, por ejemplo? ¿Cuál es una situación de recolocación? Pues el tema de que puedes ser dueño de tu tiempo, como decíamos antes, ¿no? O sea, realmente si yo al principio empecé pues llevándoles al cole, les recogía a la tarde, no sé qué, pero es que luego eso ya llega a un punto en el que empiezan a ser esas cosas. Afortunadamente, pues ellos también van siendo mayores y van teniendo más autonomía. Claro, ¿no? Eso iba a decir, que eso es lo interesante, ¿no? De saber hacerlo en el punto... Eso está guay, pero es verdad que pues al final hay dinámicas empresariales, etcétera, pues que te imposibilitan un poco también todo eso, ¿no? El tema de que yo, claro, en todo este proceso, claro, tú adaptas tus horarios, tal, pero eso implica quitar mucho de ti, o quitarlo todo, ¿no? Al final ahí hay una renuncia en los emprendedores en general, creo que es de dejar un poco de lado temas incluso de sueño, de salud,
¿no? Es Pues un tema ya tú importante, ¿no? Claro, según hablabas, estaba como intentando encajarme también a mí mismo y decir, sí, bueno, primero, como que no tenemos esa conciencia de lo que sacrificamos en realidad. Pues si fuéramos conscientes de todo lo que sacrificamos 100% desde el yo personal, ¿no? De decir, uy, me estoy perdiendo horas con esto, ¿eh? O sea, a veces a mí me pasa de estar diciendo, me encantaría tener más horas con mis sobrinos, más horas con no sé qué, más horas con mi madre, más horas. Y sí, te absorbe, ¿no? Este mundo te va absorbiendo. Te absorbe, ¿no? Entonces, sí, Como... ahí está ese baremo entre... No es un trabajo, es una forma de vida al final, ¿no? El otro día estuve con unos CEOs en Mallorca, que estuvo muy guay, me invitaron a Mallorca a un evento allí con ellos y tal, y todos cuando estuvimos luego en el café hablando de estas cosas y tal, y todos tenían súper claro, ¿no?, sus líneas rojas y el tiempo que dedicaban a su salud, a su deporte, a su alimentación, ¿no? Es clave, ¿no? O sea, si tú no estás bien, o sea, si tú no estás al 100%, hoy me ha escrito justo una persona con la que una clienta, ¿no?, me ha dicho, espero que estés, ¿cómo me ha saludado, me ha hecho gracia, ¿cómo estás, Leire? Espero que estés tan energética como siempre y tal, ¿no? Es que la energía, ¿no?, es tan importante para nosotros, o sea, el tener ahí, estar a tope de energía, ¿no? Te lo he mencionado en la presentación que te decía del BEC, sí, mencionado sí. Eso, energía, no era lo que se proyecta, ¿no? Sí, es súper importante, pero claro, para que esa energía esté bien, para que estemos bien, ¿no?, para que esto dure muchos años y tal, también es importante, ¿no?, lo del no, que hablamos tantas veces, ¿no?, el priorizarnos, el buscar tiempo para nosotros mismos, para cuidarnos a nivel físico. Ya, pero en los primeros años, cuando emprendes y abres el día 1 de firmar We Are Clickers SL, claro, ¿qué sucede? Te das cuenta que, o sea, si quieres más tiempo con tus hijos, la empresa produce menos y empiezas a jugar como ese juego de balanzas todo el rato. Total. ¿Y cómo mantienes el equilibrio en eso? ¿Cómo fueron? Porque claro, los primeros 3 años... Total. ¿No? Absorbida por esto. Absorbida, sí. Yo decía, fíjate, qué chula soy. Positiva. Yo decía que yo era la mujer más feliz del mundo antes de emprender. Y te prometo que lo creía al 100%. Es que estoy segura de que lo he sido. O sea, no podía haber nadie más feliz que yo. Yo era súper feliz, de ama de casa. Era súper feliz, cuidando de mis niños, era súper feliz. Y yo siempre he tenido inquietudes, ya me ves, inquietudes profesionales, intelectuales, tal, o sea, pero es que pero era bueno, tiene sentido, pues estás rodeado de las personas que más amas en el mundo. ¿Cómo no va a ser un mundo feliz? Sentido. Pero cuando emprendí, claro, conocí una cosa que era la ansiedad, que yo nunca jamás había tenido ansiedad, no sabía lo que era eso, ¿no? Entonces, un poco, el primer año para mí, por ejemplo, fue un año en el que tuve ansiedad financiera. Muy Porque, claro, contraté a personas y, claro, tenía que coger de mis ahorros para pagar esos sueldos y... El otro estuve en una junta justo de una empresa que lo mismo. Claro, es crítico, ¿eh? Porque en ese momento decides o cerrar o seguir. Ahí el dilema del board es... He puesto 100.000 de mi bolsillo, ¿no? Luego 200. Son los ahorros. Y la empresa no está dando ganancias. ¿Qué hago? ¿Cuándo amortizo esto? Cierro porque si sigo me sangra más. Si aumento, y claro, dilemas, ahí empiezan los dilemas. Claro. ¿Cómo abordas eso? Empiezan los dilemas. En mi casa, pues mi marido siempre me ha apoyado un montón y es el motivo por el que también yo pues le tengo que agradecer, porque al fin y al cabo, pues sin él, muchas de estas cosas que no somos ricos, pero el soporte suyo, pues de su trabajo, pues es también el que nos ha permitido, claro, el que me ha permitido eso hay que a mí. También, que claro, es un sí, contrapeso es así, positivo. Yo lo tengo claro, ¿no? Porque claro, también llegaba un punto que me decía, oye, Leire, ¿estás segura de lo que estamos haciendo? A eso voy, ¿no? que es un dilema, exactamente. Y tú en el yo personal, ¿no? En una charla con 2 vinos, yo qué sé, en el jardín, dices, oye, ¿tiene sentido esto? Un viernes ya reventadísima. Sí. ¿Tiene sentido que yo siga poniendo dinero? Claro, visto desde fuera la historia, es, ¡guau! Nadie dice menos 200, menos 300, menos o lo que sea, para luego pegar esa sobredemanda. Claro, ¿cómo lo vives eso? O sea, quiero saberlo. ¿Cómo yo lo viviste? viví con preocupación, ¿no? Y al final, pues... pero más adentro. ¿Esa preocupación qué era? O sea, ¿dormías poco? Sí, no, yo descubrí eso. Lo que me pasó fue la ansiedad. O sea, de repente yo notaba una cosa aquí dentro que no sabía muy bien lo que era a nivel físico y luego he descubierto que era ansiedad. O sea, que realmente físicamente mi cuerpo tenía ahí una presión tan grande
que se traducía en que yo los domingos, o sea, yo me metía mal a la cama, los lunes no tenía fuerzas para levantarme de la cama, los martes no tenía fuerzas para levantarme, a medida que iba pasando la semana eso se iba diluyendo, pero claro, sí, o sea, es un poco con esa, físicamente, ¿no? Esa angustia, digamos, esa sensación un peso de que te aplastaba. una mochila muy fuerte que me aplastaba y todavía me sigue aplastando. Pero gracias. O sea, yo no me he quitado todavía eso. No, pero gracias, de verdad, la honestidad, es que hay que agradecerla, en tiempos de tan poca honestidad. Sí, y confío, ¿no? Y confío y un poco lo que cada vez tenemos más equipo, cada vez tenemos más tal y poco a poco vamos construyendo. Que hablamos de una historia, ¿no? De éxito. Claro, eso hablo yo, claro, que encima, ostras, que ahora mismo estamos 21 personas en el equipo, que la empresa ha dado beneficios todos los años, exacto, que tal, o sea, que exacto. Ostras, que hemos construido cosas muy guays, que tenemos un equipo muy guay, que tal, y aún así, ¿no? Realmente, o sea, hay que reconocer... Porque son lastres de esos inicios. Sí. Porque ese sacrificio no es que se descarta. Tú cuando sacrificas no es como que desaparece, no es la energía, ¡pum! Vale, no existe. No. Es una especie de bloque que se vuelve macizo y se queda... Esos sacrificios se acumulan, ¿no? Que a eso le llamamos peso al final. Entonces, claro, tú sigues, va todo bien y de repente llegas al punto de, va todo bien. Dices tú, ¿no? Ganancia, equipo. ¿Y por qué sigo así? O sea, es curioso, porque estás arrastrando como ese inicio que la empresa necesita, que es ese extra mile o ese extra sacrificio, sí, que es donde yo creo y que me encantaría que la sociedad en general lo valore. Es decir, un founder no es un founder, ¡ay, qué bonito ser un founder! No estáis teniendo en cuenta el sufrimiento, todo lo que no hizo esa persona. En un deportista de élite se ve más claro. Ha sacrificado eventos familiares, y económicamente también, y tiempo. Pero sobre todo en los fondos de empresas también hay capital, ahorros, momentos en los que, oye, 2 meses así y nos cargamos la hipoteca, la casa. O sea, no sé cómo decirte. Tal cual. Es que renuncias a tu vida, claro, a tu salud. Pero ese viernes a las 7 de la tarde que estabas ahí sufriendo, ese domingo, no sé qué, ahí sigue. Y es más, en el emprendimiento, si te va bien y tienes éxito y tienes una super empresa y te vuelves millonario, ¿no? Encima, ¿no? Socialmente, o sea, eres el malo de la película al fin y al cabo. Quiero decir que encima creo que ahí también hay un problema de decir, ostras, vamos a ver. Anímese usted, señor. Venga, ánimo todos aquí a emprender. Que emprenda el 100% de la sociedad. Venga, todos. Y a ver quién queda. Porque, claro, literal, porque ese es un juego de pesos. A ver quién aguanta más. A ver quién aguanta apretando los dientes aquí, ¿no? Y claro, visto así, tampoco es que estemos animando mucho a la gente a emprender, pero, joder, yo creo que como sociedad, ¿no? Sería súper interesante analizar más a fondo los motivos, los problemas y tal, para precisamente que esto no sea así tan duro. Pero ya está bien de infantilizar también a las personas. O sea, no estoy de acuerdo. O sea, no contigo, sino en general. Sí. Es decir, oye, sí, hay que saber que esto es durísimo. O sea, que tienes dolor de cabeza todos los días. Yo ahora mismo me explota el cerebro. Necesito descansar. Estoy aquí. ¿Por qué lo hago? Porque va en función de todo lo que estoy comprometido. Y ese compromiso va más allá de muchas cosas, ¿no? que pueden afectarme a mí personalmente. Entonces digo, vale, lo pongo en valor por delante. ¿Por qué lo haces, Elvio? Pues buena pregunta. Pues por las motivaciones que describes tú al inicio. O sea, uno, por demostrarme a mí mismo que puedo conseguir algo excepcional en algún momento, de que es ayudar al máximo de personas a que brillen, a que estén como contentas. Mi mundo feliz, que luego todo el mundo hará su conjetura, pero yo honestamente es eso. Soy un niño que lo único que quiere es que la gente esté como contenta alrededor y haciendo cosas y que esas cosas luzcan bonitas y ya está. Eso. Y por detrás, obviamente, pues mi padre es el ejemplo, ¿no? el mismo que tú has propuesto como arquetipo, ¿no? Mi padre lo he visto desarrollarse y lo admiro de múltiples formas y me enseñó muchas cosas y eso es lo que hace que a mí de hecho salte a dejarlo todo en mi lugar natural y saltar a mi sitio, que es este, y sacrificar muchas cosas por lo mismo, ¿no? El mismo sacrificio que haces tú. Claro, me podría quedar en ese mundo feliz con mis amigos de toda la vida, con mi familia que está cerca, pero no, y lo mismo tú, ¿no? Me podría quedar con mis niños todo el rato viendo esta felicidad, pues que yo quiero otra cosa y necesito crearlo. Esa necesidad no sé tampoco describirla. Y sí, efectivamente, sacrificas mucho.
pero el objetivo final entiendo yo que es que en ese punto al que llegues, tú, yo, en el que ya consigues algo estable y encima logras quitarte los pesos que tú estás trabajando y yo también, intuyo que va a haber una nueva felicidad diferente a esa anterior. Eso estoy segura de que va a llegar, no sé cuándo, ¿no? Pero sí, o sea, porque al final cada vez, igual también por la edad, asocio más la felicidad a la paz, un poco incluso, ¿no? Total. Entonces es como que, claro, es difícil estar en paz cuando tienes que pagar unas nóminas que no sabes de dónde va a salir ese dinero, cuando tienes un proyecto que no sabes si tal, cuando luego también el emprendimiento a mí me ha enfrentado a otras cosas que no he comentado, aparte de la parte financiera, pues igual el primer año fue esa parte, luego ya poco a poco pues se empezó a reconocer un poco la marca de We Are Clickers, teníamos ya algún pequeño proyecto, poco a poco pues, se dieron, bueno, pues es como que ya vas viendo un poco los brotes verdes un poco en el camino y luego ya pues obviamente con todo esto del ChatGPT y demás pues nos ha situado en un escenario muy diferente y estamos en un punto muy diferente, pero bueno, en todo este camino ahora ya en lugar de la parte financiera o junto con la parte financiera también han surgido pues otras cosas, ¿no? Pues del equipo, de cómo a mí el emprendimiento también lo que me ha hecho es enfrentarme a lo bueno y lo malo que tengo, ¿no? A las cosas buenas que hago bien y a lo que no hago tan bien, ¿no? Muy bueno. Me expone ahí totalmente, ¿no? O sea, te expone al mundo, el mundo te ve, porque encima tanto tú como yo somos dos personas, a las pruebas me remito, ¿no? Que tenemos un nivel de exposición muy alto y eso también genera, ¿no? Genera una cierta, no sé a ti, pero a mí también. A mí constantemente, todos los días. Sí. O sea, yo todos los días tengo que autoconvencerme de las locuras que me he autoconvencido antes. Literal, o sea, así como, ¿en qué momento yo me he convencido de hacer esto y me he autoconvencido para otro, para otro, para otro y de repente, claro, te ves y dices, pero bueno, o sea, ¿por qué? Porque la función inicial tiene un sentido, ¿no? Nativo, en tu caso es esa búsqueda por realmente redefinirte de forma constante y conquistar como algo que no has contestado quizás y que me encantaría saber, como tú me lo has preguntado, exactamente cuál es el nivel, cuál es el impacto o cuál es la función que hace que te mueva, ¿no? A hacer todas estas cosas, que es el querer ayudar, el querer mejorar a la sociedad, o cuál es ¿qué tienes dentro? ¿Cuál es ese concepto? Yo lo que quiero es, o mi sueño un poco, digamos, es generar muchos proyectos de mucho impacto, ¿no? O sea, el ser capaz de construir pues muchos proyectos, ¿no? Eso generar una máquina de generar proyectos, o sea, no es ya generar un proyecto, ¿no? Sino el poder tener, eso es brutal. Eso sería para mí como un poco, digamos, mi sueño. ¿Qué me mueve ahí dentro? Eso. Pues no sé si es un tema de ego, puede ser un tema de ego, ¿no? De demostrar que soy capaz de hacerlo, de un tema de que es mi naturaleza, la de crear cosas, la de construir, o sea, no me vale con, ya, o sea, hago esto y qué bien lo hago, y no, o sea, es como sí. Necesitas, fluye de ti como esa necesidad de construir cosas y de hacer cosas y de tal, ¿no? Es una de las cosas malas también que tenemos los emprendedores, que se suele decir que hay que separar al equipo del emprendedor porque les volvemos locos, ¿no? Que al final tenemos tantas ideas y tantas ganas de hacer tantas cosas. Sí, eso yo lo hice de forma natural. No, natural no, autoinducida. Natural lo he detectado y luego autoinducida por comportamiento porque de hecho me di cuenta que quemaba a la gente constantemente. No, espera. Pues soy un obsesivo, claro, entonces esa obsesión no la puedo transmitir. O no puedo meter esa presión en los demás. Y bueno, mucho aprendizaje. Pero claro, luego, esa función... Sí. Pues, no, perdona. Y luego también una cosa creo que es también de generar un legado, de dar ejemplo. Mira, me encanta porque iba a hilarlo, ¿no? Ahí, porque a ti te preocupa y ocupa el hecho que la siguiente generación, tus niños y las que vienen, realmente estén bien, ¿no? Configurados para poder afrontar ese gran desafío que viene. Y eso sí que lo hemos hablado también y bueno, ya en otro momento tendremos la suerte incluso de disfrutar de un proyecto seguramente juntos, pero ¿por qué te preocupa eso? O sea, ¿ese legado cuál es? Pues de la misma forma que te digo, ¿no? Que como sociedad creo que tenemos que hacer la reflexión de intentar facilitar
que no solamente los locos inconscientes o las locas inconscientes hagamos esto, ¿no? También lo de la edad lo apuntaba por ahí, porque igual cuando eres joven, bueno, pues tienes menos mochilas y si en la vida te cuadran ciertas cosas, no digo que sea más fácil, pero bueno, que es como más probable que puedas lanzarte cuando ya tienes cierta edad, que también creo que es bonito, ¿no? Porque yo ahora mismo me considero que estoy en un momento vital, que a nivel profesional o sea, estoy en un buen momento, ¿no? Tengo buena experiencia, o sea, he adquirido experiencia, tengo conocimientos técnicos, tengo conocimientos de gestión. Entonces, también es verdad que admiro mucho a la gente que emprende joven porque digo, ostras, ¿cómo son capaces tan jóvenes de hacerlo cuando yo me veo a esa edad? Y digo, yo en aquel momento era... Bueno, ahí cuidado, no caigamos en esa lectura, porque claro, ¿cuántos quedan? ¿Cuántos cambian de opinión? ¿No? Porque... Claro, tendemos a hacer esa comparativa también y claro, es que tenemos que tener difícil, cuidado, es muy porque, difícil. claro, porque igual, mira, es como una buena obra de teatro, ¿no? Que durante un año entero se ensaya y en una hora sucede ese evento precioso, bonito, emocionante, cuasi perfecto, y muere y ya está. Y dices, ¿cómo hacen para...? Me volvía loco de niño, ¿cómo hacen para hacer todo esto de forma tan sincronizada? Claro, me enteré que ensayaban un año entero. Digo, wow. O sea, hacen algo que es inútil durante el 99% del tiempo para que sea útil solo. Y claro, luego en la ciencia pasa lo mismo. Hay un 99% de fail para que haya un por ciento de acierto. Y luego empiezo a... Espera, del 100% de toda esta gente, solo el 1% va a realmente seguir dentro de 10, 20 años. Y el tiempo me ha ido contestando también eso. Es una especie de naturaleza, ¿no? Como de regla. Sí, ¿no? Como un... Pero claro, o sea, tú igual has acertado, todo te va bien, no por casualidad. Es que has hecho ahí un acopio. Sí, sí, yo por eso lo digo, que creo que sería interesante que mucha gente de nuestra edad o de mi edad pudiera emprender, ¿no? Y a eso me refiero, ¿no? Y claro, ¿por qué luego también la parte de generar un poco cantera, ¿no? o de incentivar a las nuevas generaciones a que puedan emprender o tal? Pues yo creo que porque por lo mismo que decíamos antes, es porque a nivel social estamos perdiendo la oportunidad de que mucha gente que tiene un potencial muy, muy guay de poder hacer cosas y de poder aportar muchísimo no lo puede hacer, pues porque no se le abre no se le pone encima de la mesa esta opción, ¿no? Seguramente que se plantearán ser futbolistas, ¿no? O ser cantantes, pero no sé hasta qué punto se les va a hacer atractivo el mundo del emprendimiento, eso por un lado, y por otro lado, porque como madre no nuevamente, pues a mí me parece que yo les animo mucho a mis hijas a emprender, que igual no les debería de animar, les debería dejar a ellas, por supuesto, que tomen sus propias decisiones, eso sin duda, ¿no? Pero quiero decir, yo siempre les hablo del emprendimiento a mis hijas y a mi hijo también, por supuesto, ¿no? Entonces, me parece que es un estilo de vida que, como hemos dicho, es muy duro, parece que no les quiero, ¿no? Venga, después de todo lo que he contado, les animo a emprender, ¿no? Cualquiera diría, qué loca, ¿no? Pero realmente creo que es un estilo de vida muy pleno. Es que es una contradicción semánticamente, pero en realidad no lo es, porque en todos los espectros, más allá de que el dolor pueda ser mayor, si ponemos una analogía, si le preguntas a Nadal mientras está compitiendo en el ATP, en alto rendimiento, con dolor en el dedo del pie derecho, que no puede caminar, la rodilla a punto de romperse, dolor, ¿no?, en la espalda, le duele la cabeza, y está ahí y lo da todo al 100%, y le escuchas, ¿no?, y dicen, es que estoy dando el 100%, y cuando doy el 100% tengo una gratificación. Entonces el dolor es como parte de eso, ¿no? Y que, aunque sea una cuota mayor en el momento o menor posterior. Entonces responde a lo que acabas de decir tú. O sea, tú aspiras a algo que, pese a que sea doloroso, busca la excelencia. Sí, entre los motivos de la felicidad, ¿no?, se habla mucho de que hay una de las claves para ser feliz es tener un propósito, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros tenemos propósito, ¿no? Tenemos un propósito. Sí, pues que lo de ser feliz a mí se me antoja como muy complejo, ¿eh? Porque, madre mía, o sea, creo, eso sí que no sé si tú lo logras de forma constante, porque yo no lo logro. Nunca lo he logrado. No, yo ya te he dicho que yo era la persona más feliz del mundo, Elvio, o sea, que estás hablando con una súper experta. Claro. ¿Sí? ¿Y cómo definirías eso? Porque en realidad, no sé, o sea, para mí es simplemente tener paz y tranquilidad, ataraxia. O sea, para el estado más limpio en el que no pienso. Estoy tranquilo y realmente me siento como ¿cómo lo describiría? Como conectado a todo, tranqui, así como
Eso lo definiría como el proceso en el que me emociono sin llorar, o sea, en el que estoy en paz. Como si fuera un árbol, ¿no? Que me quedo quieto y ya está. Ya, pues es que sí, yo también cada vez asocio más, ahora mismo sobre todo, ¿no? Con todo esto que estamos hablando, Sí, de todos los frentes que tenemos abiertos, ¿no? Como emprendedores y tal. Cuando tienes paz, o sea, yo ahora mismo solo soy feliz, básicamente. claro. Los fines de semana, cuando estoy paseando por el monte, ¿no? Es un momento de felicidad, ¿no? Y sí es así, ¿no? Pero es verdad que pues en otros momentos de mi vida siempre he tenido ese rollo de intentar ver lo positivo, lo optimista, intentar un poco llevar a mi cerebro hacia eso. Hace tiempo que no lo practico, pero antes sí que lo practicaba más. Ahora yo creo que estoy en un punto en el que mi pobre cerebro lo tengo achuchado, pero cuando he tenido otros momentos de más tranquilidad, sí que he sido como de intentar llevar a mi cerebro hacia esos estados de, oye, es ver lo bueno de la vida, intentar esos momentos también de que afloren esos momentos de autoconsciencia y decir, ay, Elvio, qué feliz soy ahora aquí contigo. Claro, claro. ¿Ves? Qué felices Claro, somos ahora mismo. claro, porque que se definiría como el momento en el que en el que sueltas, ¿no? Como lo describes como en el que realmente estás soltando una Sí, preocupación. estás soltando, O sea, estás como... haciéndote consciente de lo afortunados que somos, ¿no? Decir, ostras, Mira, ahora eso sí me mismo, pasa, ¿no? de forma esporádica, no muy habitual, pero sí Sí. que me pasa, que digo, "Bah", esa sensación que la siento como si cuando era niño, que de repente era como, todo es ilusionante. Lo Eso describo es. como el sol me da en la cara. Digo, qué bonito. No sé, empiezo como a ver todo como en un punto de observación tipo película. Como emprendedor, ¿no? ¿No te pasa que de repente miras y dices, ¡buah, mira lo que estamos haciendo! No, eso no me pasa tanto. No me pasa. A mí sí. En Oh, plan pues, rollo de mirar para atrás y decir, joder, si la Leire de hace 5 años, ¿no? Viera, ¿no? Lo que hemos mira, eso construido. sí me sucede cuando estoy con personas, que lo proyecto, no lo vivo yo nativo, sino digo, joder, mira lo que estamos consiguiendo. Pero lo proyecto. Y cuando me devuelve la otra persona el mensaje como diciendo, sí, ¿te acuerdas? Joder, lo hemos conseguido. Ahí puede que sienta algo de algo, pero no es... honestamente, no tengo la capacidad de absorberlo en tiempo real eso. Quizás al de años me viene una sensación y digo, vale, pero no puedo procesarlo. Pues yo eso sí que lo intento, o sea, a veces me fluye de forma natural, como sobre todo cuando ¡Jo, digo, qué cuando guay! estoy en paz, los fines de semana, sobre todo que está como todo el mundo apagado, ¿no? Y que me dejan Claro, estar se apaga el ahí, mundo. se apaga el mundo y yo estoy ahí con menos ruido, ¿no? Y cuando también eso, cuando miro para atrás y tal. Pero antes, pues bueno, pues cuando vivía con otros niveles de menos exigencia emocional en este sentido, ¿no? Pues ahí lo sentía muchísimo, ¿no? Y sobre todo también ligado a esos años de maternidad que mucha gente dice, jo, es que es muy duro y tal, ¿no? Y por supuesto que tiene momentos duros, pero también momentos a nivel hormonal incluso te diría, ¿no? Que estás igual ahí hormonada a tope, ¿no? Y esas hormonas a veces, porque claro, lo físico también está ahí, ¿no? Hombre, Tanto en lo claro. positivo como en lo negativo, ¿no? Y esas hormonas a veces también te generan esos estados como de euforia, tal, lo mismo que luego igual al minuto siguiente estás llorando porque tu niño o tu niña pues se va a tomar el puré frío, ¿no? O sea, no sé cómo decirte, Qué ¿no? curioso. Pero Claro, sí, claro, esos estados alterados del cuerpo, ¿no? Que sí, también te redefinen cómo te relacionas sí. Sí. en diferentes momentos. Y a día de hoy es un poco intentar, ¿no? Pues, apalancarnos en deporte, en momentos de desconexión, en momentos en control, ¿no? En que esté todo como controlado para minimizar las posibilidades de que ahí haya, ¿no? Motivos de fuegos o que te puedan generar esa ansiedad. Yo creo que Lo hemos hablado, sí, yo creo que lo llevas mejor ahora también, y yo también. Eso de que mencionábamos, ¿no? De un viernes por la tarde, mira, prefiero una mala noticia un lunes sí, sí. e irme, y sabiendo incluso que pueda venir el lunes, que prefiero yo, ¿no? Mentalmente decir, venga, los lunes, que venga todo, dilemas, problemas, todo los lunes. Porque esa desescalada del viernes sí que es necesaria para todo el mundo. Es necesaria. Sí. ¿Y el domingo a la tarde cómo lo llevas? O sea, ¿tú te refieres a los descansos? No, me refiero a que, claro, yo ahora mismo en el punto en el que estoy, que todavía estoy como muy metida en la operativa y tal, que me sucede que yo los viernes intento hacer esa desescalada para el fin de semana también eso poder, aunque me toque currar, pero desde otro punto, No, ¿no? yo tengo reglas duras. No. Hace años mi padre me dijo, prométeme esto. Y se lo prometí. Y dice, fin de semana, descansas. Digo, vale, voy a descansar.
Ok, pues si prometo ya lo voy a cumplir hasta la muerte. Por eso me tengo que hacer salvedades. Y yo, sí, papá, pero las cosas que me gustan las voy a seguir haciendo, que pueden ser otras, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, vengo aquí al estudio y grabo las mañanas del sábado y domingo, pues, o sea, es imposible que yo no haga cosas. O sea, lo que dices tú, yo amo hacer o crear. Entonces, en vacaciones estoy creando startups que están actualmente existen gracias a eso, o diseño. Pero bueno, me pongo o aprovecho que sea un modo de descarga, ¿no? Es decir, esa parte creativa que está cargada porque se va como acumulando, la descargo en esos momentos de descanso, me hace sentir a mí que es dopamínico, como tú describes, ¿no? Esa parte de ese rapto creativo de qué bonito esto, lo vomito, lo veo o pinto, lo que sea que me guste hacer en ese momento, y cuando ya lo hago, lo transformo y lo dejo ahí, ¿no? Y bueno, eso es una forma de como también hacer como un ejercicio de quizás más estético, no tan funcional y operativo, sino más estético. No hay nada estratégico. Cuando descanso no pienso en nada estratégico. Hago. El hacer luego ya me da herramientas para... Y ahí me empiezan a llegar respuestas de quizás, ¿no? De meses que tengo ahí una pregunta en Sistema 1 que digo, tengo que resolver esto. Y aparece igual en la playa. De repente y hago así y lo escribo, y voy a las notas y lo guardo. Entonces, lo que dices tú, o sea, ¿cuál es el límite en esa? ¿Qué son? ¿Trabajaciones todo el rato? ¿Tú vives trabajando o no? O sea, y la gente que pregunta, ¿no? Pues intuye que te preguntarán a ti, oye, ¿tú vives trabajando? Y tú dices, sí, pero no. Pero sí. O sea, ¿cómo lo defines tú? Sí. Porque claro, no hay definición ahí. No. Claro. Yo creo que para mí la diferencia va a ser cuando consiga liberarme mucho más de la parte operativa, que estoy en ese proceso, pero todavía no lo acabo de liberar, y poder dedicarme más a esa parte que es la parte más creativa, la que realmente es un hobby, ¿no? La que realmente me apasiona. Creo que el siguiente estado de felicidad, cuando me vuelvas a entrevistar dentro de poco tiempo y te digas, soy súper feliz y ya no tengo nada de ansiedad para nada, será cuando esté... En mi sueño de vida sería un poco ese, ¿no? El poder dedicarme, pues eso, a construir, no tanto a estar en el barro del día a día, de las urgencias, de... Ya, pero eso de quién depende. Sí. O sea, no hay más. O sea, claro. Estoy en el camino, Elvio, claro, o sea, pero voy por ahí. No, pero volvamos a ese punto. Si esto es un merge, es un territorio que compartimos y aquí estamos. Entonces, claro, si allí fuera, ¿no? O sea, salimos de esta esfera y allí fuera emprender, ¿qué significa? Tú dices libertad, autonomía, autogestión, ir a por resultados, todo esto, estas narrativas. Vale, ok. Entonces, cuando conquistas ese espacio, lo creas, lo vas como moldeando y tal, llegas a ese punto en el que dices, espera, ahora, ¿cuánto de mí, no? O sea, me une a esto o cuánto de ese trozo de lo que hago tiene que unirme ahora a un nuevo proceso que alimente ese ecosistema? Ya la unidad mínima está creada, ya se va delegando, ¿no? Como ordenando eso. Ahora la pregunta puede ser, esa persona constructora, ¿cuál es el siguiente reto? Y eliminar toda esa floritura de ruido depende de uno. Si esa autogestión la aplicamos, ¿no? Hacia los demás y la exigimos, quizás nos toca, y hago yo lo mismo, ¿no? O sea, yo estoy... o sea, mi etapa ahora es lo mismo, llevo 1 año y pico haciendo orden, no paro de ordenar. Estoy diciendo que no a cosas, de hecho sigo afinando el modelo para comprenderlo mejor. O sea, igual ya no es el del emprendimiento solo, sino es el del emprendimiento más la inversión, pero es lo mismo. O sea, vuelvo a lo mismo, es decir, vale, ¿cuánto tiempo voy a invertir de esto o cuánto de mi carga va aquí y por qué? ¿Y esto va en función de todo el plan o no? No, esto se sale, pues fuera. Y eso no hay nadie más que yo. O sea, nadie va a tocar la puerta de Elvio y decir, oye, Elvio, creo que estás... O sea, si nadie sabe lo que haces, o sea, eres tú. Eres tú. Es un proceso, ¿no? Al final es como el aprendizaje, como muchas cosas, ¿no? Son procesos. Yo a veces digo, joder, no, ahora estoy aprendiendo esto tan mayor, hasta ahora, ¿qué estaba haciendo, no? Entonces, hay veces que son procesos que hay que seguir, ¿no? Y cada uno tenemos el nuestro, ¿no? Y yo estoy en el camino. Pero tú como matemática tienes que tener ahí un ejercicio... Un algoritmo ahí.
Tenemos un Excel y con fórmulas ahí, porque... O sea, ¿por qué? Claro, es curioso eso también, ¿eh? Pero es como, por ejemplo, ¿por ¿no? qué estudiaste matemáticas? Quiero saber eso. ¿Por qué? O sea, ¿por qué te gustan las matemáticas? Porque me gustan. Sí, ¿eh? Para mí las mates, tenía una profesora que era súper dura en el cole y yo creo que ya nos sentó como unas buenas bases ahí, ¿no? Y para mí las mates son muy dopamínicas. Muy bueno. O sea, realmente cuando tú te enfrentas a un problema y lo resuelves, tal, es muy guay, ¿no? Entonces yo estuve ahí, siempre se me dan bien las mates y tal. Y justo pues cuando estaba en COU, fue la Olimpiada de Matemática y en Euskadi y tal, y gané ese año, gané yo. Wow. Solo la de Euskadi, luego fuimos a la estatal, no sé qué, no sé cuántos. Perdona, suficiente, ¿no? Y eso fue, yo creo que un punto en el que yo dije, ostras, ¿no? ¿Te asombraste de ti misma? Dije, uy, pues oye, se me debe dar bien porque, oyes, sí, al final, bueno, pues no deja de ser pues una prueba. ¿Soñabas con la medalla Phil? No, qué va. No sabía ni que existía. Mira, fíjate. Wow. Y fuimos, estuvo súper bien la experiencia. Fuimos a Tarragona, a la Olimpiada Nacional y tal. Justo en mañana hacen aquí en la prueba también, o sea, es algo que hacen todos los años, ¿no? Con alumnos de distintas edades y tal. Y, a ver, no deja de ser un juego, o sea, son juegos matemáticos y son súper divertidos, o sea, realmente resolver problemas de la Olimpiada y tal es como hacer sudokus, ¿no? Es como hacer un juego y tal, ¿no? Entonces yo creo que pues será una tontería, pero eso igual fue lo que estaba entre varias opciones, ¿no? Y las mates siempre me habían gustado, siempre, como ejercicio intelectual, porque realmente... Espera, tontería ninguna. ¿Cómo tontería? No, pero me refiero, bueno, ganaste pues, las Olimpiadas es una anécdota, de Euskadi. ¿no? O sea, ¿cómo va a ser? O sea, no, bueno, brutal. Sí. Bueno, pues que al final mucha gente pues ha ganado muchas veces y, bueno, cada año pues una persona, ¿no? Que tampoco... Pero me refiero a que es un poco más ese tema también de tú mismo ser consciente y decir, ostras, pues esto igual se me da bien, y también lo hice un poco de forma un poco inconsciente porque tampoco tenía muy claro a qué me quería dedicar, no me quería dedicar a la docencia, en aquel momento sabía que no quería hacer mate para trabajar en un instituto, que era igual lo que querían muchos de mis compañeros, no tenía muy claro hacia dónde me iba a llevar, pero era más un ejercicio intelectual que a mí me hacía feliz, ¿no? Resolver problemas, y el mundo matemático es un poco así, ¿no? De hecho, toda la carrera es... no deja de ser otra cosa que construir, ¿no? Unos espacios donde hay unas reglas y donde tienes que jugar con esas reglas para resolver problemas, y no deja de ser todo como muy así, muy divertido, ¿no? No sabes muy bien ni a dónde te va a llevar todo ese proceso, pero ¿Y te gusta investigar a nivel... ¿Sigues con mates investigando? Me encantaba, o sea, me parecía un mundo apasionante, me encantaba. De hecho, me encantaba, en la carrera lo que más me gustaba era el álgebra, wow. Que era lo que a la mayoría de la gente no le gustaba, y a mí me parecía súper jodido. Me parecía súper interesante claro. y lo más divertido, ¿no? Pero bueno, en aquel momento yo le veía pocas aplicaciones prácticas, ¿no? Y cuando acabé la uni, pues al final me podía haber quedado un poco, digamos, a seguir un poco la carrera universitaria, digamos, pero bueno, pues en aquel momento... ¿Y extraes de ahí, sistematizas, ¿no? De ese mundo... Bueno, la matemática tiene capas de abstracciones, al igual que la física, muy, muy grandes para avanzar en las fronteras, ¿no? Pero de todas esas teorías prácticas que ha sido, esas plantillas que al final son múltiples pasos para llegar a resolver ese problema aritmético, ¿extraes algo que utilices hoy para tomar decisiones, por ejemplo? O sea, no creo que o sea, no tengo algo claro de decir, ostras, aquí me estoy apoyando en esto a la hora de tomar decisiones, pero sí que tengo como bastante claro que las personas del equipo, somos bastantes personas del equipo, somos matemáticas y matemáticos, tenemos quizás unas formas de pensar o de abordar las problemáticas. ¿Cómo es esa forma? ¿Cómo sería? Descríbela brevemente. No te sabría decir tampoco, ¿no? Pero como muy analítica, ¿no? Muy, ¿no? Destripar y... No, la verdad es que no te lo sabría decir. Vale, entiendo. O sea, llega el problema y atacas por trozos. Sí, como muy bien fundamentado, ¿no? Cada uno, definiciones, creas definiciones sí. Del problema, ese enunciado, lo defines lo formulas bien. Quizás, ¿no? Lo formulas de alguna forma como muy... ¿no? Con letras y tal, porque las matemáticas, todo claro. Es letra, sí, ¿no? Ya sabes.
Y no sé, no te sabría tampoco decir, pero sí que es un poco parecido a lo que decías antes tú de este proceso, ¿no? Como te decía yo también, el proceso del aprendizaje. Cuando piensas en mate, ¿qué me ha aportado a mí estudiar mate? Pues no te sabría decir, pero sí que es lo mismo que te decía de la vida, de todos los procesos, de esos aprendizajes, ¿no? Todo va generando ahí un pozo, ¿no? Una estructura cerebral o una forma de... yo creo que mucha gente que estudia distintos tipos de estudios, ¿no? De carreras o lo que sea, se identifican con otras personas que han hecho lo mismo, ¿no? Creo que ahí hay como unas construcciones mentales determinadas, ¿no? Sí, unos artefactos psicológicos que te permiten construir esa perspectiva en la que, ¿no? De algún modo pues compartes esos parámetros con esas otras personas las que tienes en tu equipo. Claro, ahí se genera ese estilo de la personal de la empresa también, ¿no? Se le da personalidad. Tú a la hora de fichar por ejemplo, ya justamente atravesados por la matemática y demás, ¿qué ves cuando una persona realmente va a aportar valor a la empresa? ¿Qué le notas? ¿Qué percibes? Sí, yo creo que la parte técnica, ¿no? Y, o sea, noto que hay... o sea, una cosa que nos da también el mate es la resiliencia también un poco quizás, ¿no? Persistencia Sí. en encontrar la solución. Sí, persistencia y el habernos pegado mucho con muchas cosas y creo que esa es una cualidad también de nuestro equipo que no solamente está en los matemáticos del equipo, pues tenemos otros perfiles también que tienen también esa cualidad, ¿no? Y que me gusta, ¿no? Que es, justamente tenemos un proyecto que estamos prototipando. Lo dijiste otro día, es verdad, cierto, Sí. en el que dijiste, esta persona me gusta porque... Sí. Esa persona no es matemática, claro, no para es físico y Sí. ingeniero. Me encanta. Y él, pues era un problema que yo decía, cuando venga esta persona, porque estuvo haciendo las prácticas con nosotros y ahora ya le hemos fichado, ¿no? Sí. Y decía, cuando venga esta persona, sé que lo va a dar una respuesta, porque es la típica persona que hasta que no le da mil vueltas y va por ello y lo consigue, ¿no? Y yo creo que nosotros también tenemos un poco eso que nos ha tocado de decir, ostras, lo tengo que resolver, le tengo que dar mil vueltas y al final acabo resolviendo, ¿no? Hoy hablaba justo de eso. Me decía, estaba en una conversación y digo, me siento bien hoy porque el problema, hay un dilema que no había resuelto. El nivel de complejidad da igual, ¿no? No vamos a asociar las matemáticas como un contexto de todo debe ser ¿no? tan complejo como un problema matemático no descubierto, lo que sea, sino en el día a día todos nos enfrentamos justamente a contestar preguntas y esa falta de resolución, que básicamente es el tener el enunciado ya de la respuesta al resultado, a veces se aplaza en el tiempo, ¿no? Y los founders tenemos en el yo profesional, al menos, un caché ahí que se va llenando de irresoluciones, de respuestas no contestadas a dilemas de baja fidelidad, de alta fidelidad, de máxima complejidad o menos complejidad, pero todas son una especie de acumulado de respuestas no derivadas en el tiempo. Claro, entonces, hay un día en el que yo digo, no puedo más. Pero digo, no puedo más, no, espera. Porque mi mente me dice, no puedes más. Y yo, no, vale, ok, no puedo más. Venga, vamos a pensar. Digo, ok, no puedo más. Estoy jodido, pero tengo que pensar. Entonces me hago mis burbujitas de problemas y digo, espera, vale. Es que todavía... Ay, mira, acabo de resolver. Y justo era hoy. Digo, ayer resolví algo que llevaba 2 años, año y medio y año, durísimo ahí metido en mi mente, y no había encontrado la verdad. Y la encontré ayer el ayer es como en estos días. Descubrí la verdad. Dije, ahora tengo paz. Me he quitado esa astilla mental. Entonces, y lo has descrito antes también como paz, ese punto de felicidad en el que encontrar paz. ¿Cuándo la encuentras? Cuando esa obsesión por encontrar esa verdad, que quizás es una verdad no completa, ¿no? Porque no eres un juez y tienes ahí todo un aparato judicial pero has descubierto que esa intencionalidad de ese juego que no estaba resuelto era por donde tú creías, pero tienes el hecho fehaciente de que es así. Y ya descubrirlo, más allá de que pierdas dinero, ganes dinero, fracase, no fracase, esa situación se resuelva completamente o no, tú la respuesta la has conseguido. Y creo que ese gen es un gen 100%, lo consideraría founder. Sí, el de buscar, ¿no? Esa verdad. Da igual en qué actividad. Qué interesante. Pero no te refieres a decisiones del tipo que procrastinas, ¿no? Sino cosas que
no has resuelto intelectualmente, ¿no? Exactamente, se aplica en 2 capas. Una es la de yo con la acción que tomo con las cosas, es cuánto lag tengo entre hacerlo, pensarlo, querer hacerlo y hacerlo. Yo estoy ahí, me obligo todo el rato, pero las que no controlo, esas son las que controlo. Yo no procrastino, o sea, hago. Pero claro, en la capa 2 es todo lo que infiere de forma tangencial, derivada o ¿no? que flota alrededor de estos sistemas creados que son personas haciendo cosas con elementos o no. Muchas veces hay irresoluciones que no, incluso en el lenguaje y en este ejercicio social de preguntar y responder, las personas no dicen todas las verdades. Y claro, y a mí eso siempre me obsesiona, porque digo, ¿por qué no consigo esa verdad? ¿Por qué se aplaza en el tiempo? Y tú lo descubres, y cuando la descubres... Tardo lo que tardo, pero lo descubro. Pues esto me viene a la cabeza, Elvio, que las matemáticas dan paz, ¿no? Me encanta. Porque claro, yo todas las decisiones empresariales que no sé tomar, o que dudo, o que tal, o que procrastino a veces... A mí no me... Ponme un problema algorítmico delante y yo soy la mujer más feliz del mundo. Y si me tengo que pasar 3 semanas dándole vueltas, estoy feliz. Pero claro, hay veces que hay decisiones que son las que me generan ansiedad, que es, oye, ¿cuánto dinero hay que pagar a esta persona? Oye, ¿qué le podemos decir a este cliente? Oye, ¿qué tal, no? Y si yo tuviera una fórmula matemática para decidir el sueldo más adecuado para una persona, para poner el precio a un proyecto de la forma matemática, etcétera. Si yo tuviera esa fórmula matemática, sería feliz. Tu mejor amiga es la IA. Es que tu mejor amiga es la IA, es tu propio modelo IA. Claro, es que al final eso te da paz, porque te da un poco la seguridad de que esas decisiones las estás tomando con consistencia, ¿no? Que es un poco ese camino de la verdad que tú te estás marcando, ¿no? Si fuera todo tan fácil, ¿no? Como matemáticas, ¿no? Ojalá el mundo fuera más matemático. Pero mira, es súper interesante, porque acabas de describir algo que es una búsqueda como milenaria, en realidad. Cuando tú creas abstracciones basadas en lo que conoces para, ¿no? mejorar esa intranquilidad intelectual. Entonces se crean, ¿no? como el descubrimiento. Las matemáticas son la vía para descubrir cosas que ya existen en realidad. Que simplemente encontramos explicación. Pero lo curioso es que ese artefacto abstracto te permite, ¿no? crear ese artefacto posterior que no es abstracto ya, que es matemático. Y bueno, ya lo vemos, todo esto es gracias a las matemáticas. Entonces, la IA sí que es cierto que ahora ese sistema 3, como tu modelo IA, que viene a, ¿no? alimentar esa parte que quizás es más irracional. Lo que tú controlas menos es lo irracional y lo que controlas más es lo racional, que lo estás describiendo claramente. Y te deja intranquila no poder asignar esa racionalidad a lo irracional para que se vuelva racional y te deje en paz, básicamente, ¿no? Sí, y a nivel empresarial también, en realidad, estamos intentando metodologizar muchos procesos, ¿no? Exactamente, a eso iba, exacto. Y eso nos da robustez, nos da paz, ¿no? Por lo menos dices, bueno, por lo menos estoy haciéndolo según una metodología, ¿no? Según... Claro, pero ahí corremos el riesgo de volver muy frío todo también, ¿no? Es decir, dejarlo todo a manos de un proceso que va a repetir constantemente una fórmula, no tiene esa variabilidad irracional que presenta el humano. Por lo tanto, pierde esa capa de interés humano, porque dices, espera, volvemos a lo mismo. Si todo es artefactizable, vamos a decirlo, ¿no? Todo se vuelve un artefacto, un proceso, una plantilla que se repite. La procesamos con IA, lo delegamos. Esa parte irracional tendríamos que saber llevarla tú y yo, que sería lo más interesante. O sea, volver interesante lo irracional sería como el trabajo. Ese descubrimiento, esos diálogos, esas conversaciones. Y yo creo que sí lo dominas. Pasa que es el equilibrio, ¿no? Lo que buscas. Bueno, que busca todo el mundo, vaya. Sí, es complejo. Hay situaciones Claro. que son más fáciles o más, ¿no? naturales y que te sientes más cómodo y otras que menos, pero son súper interesantes todos estos procesos, ¿no? Al final la matemática, la IA, es error todo el tiempo, ¿no? Estamos errando porque estamos haciendo estadística, ¿no? Y toda estadística es una simplificación, por tanto es un error, ¿no? Pero bueno, pues te da una referencia y luego tú sobre esas referencias sobre la que tú aplicas lo cualitativo, ¿no? Lo que es más difícil de medir, etc., ¿no? Al final, si lo piensas, la estadística, la matemática, la IA
¿no? Sí, pero entonces eso también responde que lo que tú decías al inicio de, oye, lo de la edad, qué interesante, ¿no? Porque si es una acumulación de muchas cosas que no te la pueden enseñar. Nadie te va a decir, "Ay, vamos a hacer la universidad del founder y que tienes que ser padre y madre para durante una época vivir un ensayo de comportamiento y observar a los niños y además crearles y además, no sé, o sea, es imposible crear una especie de, ¿no?, de universidad de todo esto. Por eso el mundo del emprendimiento también tiene esta curiosa, ¿no?, se antoja como muy poco definible o repetible porque es como una huella dactilar, o sea, cada founder tiene como una especie de billones de combinaciones que hacen que sea como único y se une al otro, que, ¿no?, como una especie de ramificación. Entonces esas imperfecciones tan acumuladas, como bien describes, hacen que tú estés como a caballo de la imperfección, pero en una aparente toma de decisión más robusta gracias a, que, claro, que lo describiste también, ¿no?, a cuanto más fracasas, en realidad, un inversor que quiere un founder que haya padecido el máximo de problemas porque tiene el máximo de conocimiento de lo que no debe de hacer. Entonces está más cerca de lo que tiene que hacer para dar en la tecla. Ergo, está más cerca del menor riesgo posible, entonces mi dinero va aquí y no aquí. Al final es que igual es eso, ¿no? Que todo no es modelizable, ¿no? Justamente, ¿no? Entonces, exacto. Los modelos nos ayudan para cosas, pero pues otras pues no son modelizables. Eso responde que el humano va a estar con la IA conviviendo. Eso es. La IA se queda con lo modelizable y luego sobre eso, ¿no?, estamos ahí los humanos para aplicar, ¿no?, el criterio y... Oye, nos hemos quedado a gusto, ¿no? En general, ¿te has quedado a gusto? Sí, ¿no? Sí, vamos, ha sido una charla de lo más personal y yo creo que interesante, ¿no? A mí me ha gustado un montón. Nos hemos dejado, o sea, obviamente hay 1000 matices por donde explorar, pero sí que es cierto que, mira, yo ahora comprendo más también, ¿no?, tu estilo de emprendimiento. Vamos a llamarlo el estilo de emprendimiento, porque en realidad lo que tú bien dices, no puedes ni modelizar, ni clasificar, ni etiquetar, porque en realidad esas capacidades mixtas que tienes en realidad hacen merge con otras justo por este paradigma no definible. Entonces es como muy interesante esto que traes, ¿no?, a reflexionar. Y por otro lado, a mí me has aportado ahora pues una visión también muchísimo más interesante, menos sesgada, de la parte de género también, bastante interesante ese prisma de yo soy un hombre, no soy una mujer, por lo tanto ya estoy sesgado. Y es decir, ¿qué cantidad de mujeres como Leire hay en el mundo actualmente que están o felices o no felices y que quieren ya dar ese salto y que se preguntan, yo tengo 50, yo tengo 40, o sea, ¿cuál es el problema? ¿No? Si tú lo acabas de describir como algo posible. Entonces yo me llevo eso también. Sí, pues estaría bien que algunas se animen también, algunas, o sea, yo sé que, pues, no sé, es un fenómeno también que sería interesante analizarlo más a fondo, ¿no? Porque quizás hay más emprendedores hombres que mujeres, de la misma forma que, pues bueno, hay distintas, ¿no?, digamos, afinidades desde lo masculino, desde lo femenino, hacia distintos tipos de profesiones, las tecnológicas, las del ámbito sanitario, las de tal, ¿no? ¿Hasta qué punto esas afinidades están relacionadas un poco con nuestra propia naturaleza o son temas sociales y demás? Ese legado, esa herencia, ¿no?, como obligada, esa presión social. No lo sabemos. Realmente hay hipótesis de todo tipo. Yo tengo la mía, ¿no? Pero ahí me inclino a hacer una apreciación. Y es, sujeto debe tomar decisiones por sí mismo, ¿no?, es decir, hacia sujeto. Entonces, si el ambiente propone y sujeto dispone, pues el responsable es sujeto. Claro, pero entonces, yo, por ejemplo... hay que dar el paso, ¿no? Entonces claro, ahí... Yo te decía, yo porque estudié mate quizás, ¿no? Pues seguramente sí, pues porque la vida me puso delante y me dijo, oye, Leire, a ti esto se te da bien, ¿no? Y eso fue un motivo para el cual, ¿no? Entonces, de la misma forma que te decía antes que es una pena que a nivel social perdamos la oportunidad de que mucha gente con cierta edad pueda emprender, también igual es una pena que pues muchas mujeres no se planteen alternativas por motivos sociales, por motivos de su propia naturaleza, por lo que sea, ¿no? Pero creo que... Pero esos motivos son excusas, porque es decir, si el sujeto tiene la necesidad de narrar o crear,
va a hacerlo. No hay un punto intermedio entre la acción. Es decir, si tú tienes la necesidad imperiosa de crear un proyecto con impacto y propósito, hay que hacerlo. O sea, hay que hacerlo, sí o sí. No hay más, o sea, ¿no? O sea, no... Hay que hacerlo. No hay excusa ahí. Quiero decir que podemos caer en ese debate y discurso contextual y de estos últimos 100 y pico años, pero el debate tiene que ser con uno mismo, es decir, ¿qué quiero yo mismo y cuándo lo voy a hacer? Punto. Ya. El problema es que también se tienen que dar circunstancias de contorno que te permitan hacer eso. Ya, ¿no? sí, esas son mis eternas discusiones que me dicen, no, Elvia, pero tú estás muy sesgado. Claro. Y ya, pero... Vuelta, yo entiendo que tú al final, como decías antes, ¿no? Yo sí he dicho que tal, lo voy a hacer, ¿no? Pero estoy de acuerdo con esa reflexión. Al final, a mí también esto de... No, nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos. A mí no me ayuda nadie. Nunca. O sea, si yo no lo hago, no viene nadie a hacerlo. Si yo no digo a alguien, oye, vamos a revisar esto, ese alguien no lo hace. Entonces, o sea, si yo no tomo esa decisión de decir, oye, yo como yo, en función del sistema que he creado, si no lo cuido, pues se cae. Si no pregunto cómo va la gente, pues la gente su interés irá decayendo y la estructura se irá deshaciendo. O sea, estoy de acuerdo y además no me gusta nada este discurso que hay últimamente que parece que es que la sociedad tiene que proveer por ti y no ser tú el dueño y el responsable de tus propios actos. O sea, exacto, totalmente 100% de acuerdo. Sacrifica. Totalmente. Pero también estoy de acuerdo con las correlaciones y, sí. y estoy de acuerdo con que hay variables que pueden afectar. Recoger ahí una causalidad. Total. y que podemos, lo que decimos mucho nosotros en el mundo del dato, ¿no? Descriptivo, predictivo y prescriptivo, ¿no? Es decir, podemos hacer cosas para que las cosas pasen, ¿no? Y de la misma forma que tú en tu empresa puedes generar campañas de marketing o puedes generar iniciativas o contextos para que pasen ciertas cosas, para que tu cliente compre más, etc., pues a nivel social seguro que también podemos activar palancas para que nuestras niñas vean la tecnología desde otros prismas más que se les hagan más atractivos, ¿no? y que digan, ostras, qué guay es esto, qué oportunidades de futuro me da este ámbito, que si yo no se lo enseño, igual lo ven desde otro punto de vista que no es tan atractivo para ellas, ¿no? No quiero entrar en clichés de género, pero es para que se me entienda, ¿no? Y lo mismo un poco para el emprendimiento, ¿no? Si ya de por sí emprender es complicado, ¿no? Y se tienen que dar muchas circunstancias y tienes que tener los recursos económicos, si además esas mujeres que igual en algunos casos pueden tener quizás unos niveles de aversión al riesgo pues mayores, no lo sé, digo, por darle una explicación, si además de eso tienen una mochila, ¿no? De que están asumiendo, ¿no? Pues el tema de la crianza que decíamos antes u otro tipo de cuestiones y podemos aliviarla de alguna forma o podemos visibilizarles otros escenarios, ¿no? O podemos decirles que a ver que sí, que tú lánzate que va a salir bien, ¿no? En el mundo del emprendimiento no hay rescate posible. O sea, no lo hay. O sea, podemos incentivar, podemos difundir, podemos crear narrativas aestéticas para crear esos ambientes que nos hagan sentir, como yo que sé, cuando yo veía a Rocky y me gustaba inventarme que era Rocky, y en otros momentos con cualquier personaje, mujer, hombre, o sea, me enlazaba con lo que me emocionaba y ¿no? me impulsaba. Pero que estoy 100% de acuerdo con todo lo que acabas de describir. Cultura, ¿no? ¿no? Divulgación, bueno, de hecho, vamos, lo hacemos constantemente y soy una persona comprometida con eso, porque es cierto que cuando se crean esos estados de conversacionales, donde por mimética, que es algo que a mí sí, eso me ha gustado mucho de algunos sistemas, por ejemplo, el americano, que la mimética es la forma arquetípica de enlazar sueño con lo posible, ¿no? Es decir, si a nivel mimético yo tengo una persona que ya lo ha hecho, Marie Curie lo ha hecho, yo puedo, ¿no? Detrás hacerlo. O si he visto que una mujer levanta pesas, y yo también puedo hacerlo. Que no me digan que no puedo porque está demostrado que se puede. Por lo tanto, ese dato mata el relato y ese relato construye un nuevo dato. Y es súper interesante, ¿no? Entonces, ahí está esa capa evolutiva. Pero en términos, quizás ahora, de intentar tener ¿cómo definirlo? Como esas correlaciones que tú dices, para que no te afecten, imposible. Te van a afectar. O sea, tú lo has escrito. Emprender es sufrimiento. Ese sufrimiento es parte de ese deporte de emprender. Ahora, ¿quieres hacerlo o no quieres hacerlo?
Esa es la decisión, pero va a pasar. Es decir, no te van a dar una ayuda para que tengas una empresa que esté sugestionada, distorsionada en el mercado para que sea... No. Tiene que existir... No. Tienes que crear un valor para que sea comprable. Y tú lo has definido al inicio también. ¿Cómo ese valor, cómo tú lo has construido rompiéndote la cabeza en las Olimpiadas de Matemáticas cuando eras pequeña, exponiéndote a eso, hoy exponiéndote haciendo esto, presentaciones, liderando una empresa, liderando tu familia? Ojo, esto es el compendio de mucho trabajo. Sí, y es verdad. Y al final un poco lo interesante es que, como tú dices, si estás convencido de que quieres que pase, ¿no? O sea, pues a por ello, ¿no? Vamos a cerrar con esta iluminación que llega del cielo, como un momento en el que nos iluminamos. Nos están reafirmando. Está entrando el sol y cerramos este merge como muy positivo. Ha sido muy guay, Elvio, me ha encantado. Sí, a mí también. Sí, coincido, pero absolutamente contigo. Gracias por traer también esta temática a mi cabeza. Sí, porque al final son cosas que, bueno, con polémicas al fin y al cabo, porque pues igual todo esto que estamos hablando tiene muchísimos matices, por supuesto, ¿no? Tantos como la vida. Exacto. Pero hay que hablar también, yo creo, y naturalizar estas conversaciones y el emprendimiento también es esto de lo que hemos hablado hoy, ¿no? Y es así. O sea... Sí, enfrentarnos a lo incómodo. Gracias. Venga, gracias a ti, Elvio.